¿Cómo estás, hermano querido, hermana? Donde quiera que te encuentres, esperemos en Dios que estés bien de salud y que puedas ser parte también de nuestro canal que dimos a llamar La Biblia Habla. Estamos una vez más aquí para ya entrar en temas sobre lo que son los 7 pilares de la fe adventista. Hoy veremos el primer pilar y sobre el cual se fundó nuestra iglesia, nuestra denominación, Adventistas del Séptimo Día. Veremos hoy lo que pasa en un santuario. ¿En qué santuario será? ¿Dónde será? ¿En qué parte? Pues eso lo veremos hoy en este estudio. Veremos también muchas cosas interesantes que muchos no tienen en cuenta de este tema. Y bueno, queremos sin más pedirte que te suscribas a nuestro canal, que acompañe nuestra humilde tarea. Ella es Lorena Correa, yo soy Alejandro Mallorca. Estamos aquí para llevarte la palabra de nuestro Dios a ti, que tú estás del otro lado, para reafirmar tu fe o para que conozcas lo que pensamos y lo que creemos los verdaderos adventistas del séptimo día. Muy bien, vamos entonces, ya sin más, a buscar a Dios en oración. Vamos a postrarnos de rodillas y encomendar este estudio en las manos del Señor para ya así empezar con el tema. Postrémonos de rodillas. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Gracias, Padre, por este sábado que tú nos estás regalando. Pedimos, Padre, tu dirección en este momento que estamos con Ale para abrir tu palabra, para estudiarla, para acercársela a aquellas personas que están necesitadas de ti. Padre, toca el corazón de esas personas y ayúdanos también a nosotros, Padre, danos entendimiento y sabiduría para todo lo que tengamos que aprender con tu palabra. Pedimos todo esto, Padre, sin merecer nada, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Será un estudio un poquito más largo de lo acostumbrado, pero no por eso menos interesante. Vamos al primer tema, primer texto base, vamos al texto base, mejor dicho, que se encuentra en Daniel, capítulo 8, versículos 13 y 14. Entonces oía un santo que hablaba y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Y él dijo: hasta 2300 tardes y mañanas, y luego el santuario será purificado. Dijo: hasta 2300 tardes y mañanas y el santuario será purificado. Muy bien, ese es nuestro texto base. Vamos al primer punto. ¿Qué señales anunció Jesús que traerían un despertar religioso? Mateo 24, 29. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Mateo nos habla de algunas señales que pasarían a nivel del cielo y a nivel de la tierra. Pero notemos que él más nos sigue diciendo qué produciría este despertar. 24:30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. ¿Cuándo pasaron estas cosas? Vayamos primero a lo que nos habla la primera parte del versículo 29. Dice: ¿cuándo pasaron estos hechos? El oscurecimiento del sol. ¿Cuándo pasó? Pues pasó el 19 de mayo de 1780. Luego nos habla del oscurecimiento de la luna, que no daría su resplandor, y esa fue la misma noche de ese mismo día. El oscurecimiento del sol fue el 19 de mayo de 1780, y en esa misma noche la luna se oscureció. ¿Cuándo ocurrió la caída de las estrellas? La caída de las estrellas, ¿cuándo ocurrió? Pues esto está citado
13 de noviembre de 1833. Fue la señal más cercana al trabajo de un tal Guillermo Miller, del cual hablaremos un poquito más en el transcurso del estudio. Bien, y un gran terremoto nos habla Lucas 21:11. Y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Lucas menciona algo que no mencionan los otros evangelistas. Un gran terremoto, o grandes terremotos, decía Lucas. Pero el más grande de todos que hubo hasta esa época, fue el terremoto de Lisboa, que se sintió hasta las costas de Estados Unidos, África y en algunas partes de Sudamérica también se sintió ese gran terremoto de Lisboa, que ocurrió el 1 de noviembre de 1755, con el cual decimos que empezó el tiempo del fin. Esto causó un gran despertar en Estados Unidos religioso, porque se estaban viendo las señales que se predecían en la Biblia de acuerdo con Mateo y con Lucas. Y un estudiante de la Biblia llamado Guillermo Miller descubrió, estudiando la palabra de Dios, descubrió que estas señales no solamente acaerían, o sea, pasarían en esa época, sino que también aparecería algo sorprendente. Y estudiando la Biblia llegó a la conclusión de que en el libro de Daniel, estudiando las profecías del libro de Daniel que hablaban acerca de los reinos y del tiempo del fin sobre todo, llegó a la lectura de Daniel 8:14. Allí nos habla de que habría un santuario que sería purificado. Y él pensó que ese santuario iba a ser la tierra y que Cristo iba a venir a purificar la tierra y poner fin al pecado. Y todas esas fechas que eran señales del fin, todos esos acontecimientos, la caída de las estrellas, el oscurecimiento del sol, ese gran terremoto de Lisboa, pues marcaban el comienzo del fin, y él calculó que para esa fecha algo importante debía pasar. Pues llega al Daniel 8:14 y allí se encuentra con un tema primordial, la purificación de un santuario. Pero el santuario ya no existía más. El santuario en Israel ya no existía más, fue destruido en el año 70 por los romanos. Entonces él llegó a la conclusión de que el santuario debía ser la tierra. La tierra debía ser purificada con fuego, y por eso él pensó que era el tiempo del regreso del Señor, y atando cabos llegó a la conclusión de que en 1843 primeramente, y luego corrigiendo algunos datos, llegó a 1844, el Señor vendría por segunda vez. Muy bien. ¿Dónde comenzó el punto de partida de esta profecía de Daniel 8:14? Y eso lo vemos en la respuesta que el ángel le da a Daniel en el libro de Daniel, capítulo 9, 23 al 27. Notemos lo que nos dice Daniel, capítulo 9, versículos 23 al 27. Daniel, capítulo 9, 23 al 27. Dice lo siguiente: Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende
que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Muy bien. Aquí vemos que el ángel Gabriel, le da una pauta a Daniel. ¿Cuándo comenzaría el punto de partida de esta profecía, tanto de las dos profecías? Porque Daniel pidió la explicación de una, la de Daniel 8:14, y eso a él lo turbó, y Daniel pidió a Dios la explicación y hace esa oración maravillosa del capítulo 9, y al término o durante la misma oración, el ángel Gabriel es enviado y llega prontamente a Daniel y le explica, pero no solamente le explica, sino que le agrega otra profecía más. Pero esta vez era solamente para el pueblo de Israel, la profecía de las 70 semanas. La profecía de las 70 semanas y los 2300 días tenían el mismo punto de partida. ¿Cuál era el punto de partida? Desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén, habrá 7 semanas y 62 semanas. ¿Cuándo fue la orden? ¿Cuándo se dio esa orden para restaurar y edificar Jerusalén? Pues hubo varias órdenes y ninguna se llevaron a cabo, pero ninguna fueron para restaurar la plaza y el muro. Las otras 2 órdenes que se dieron fueron por Ciro y por Darío, fueron efectivas hasta que directamente los enemigos que no querían que Israel volviera a su lugar, pues destruían lo que ellos habían levantado. Y justamente no era la plaza y el muro, sino que era el mismo templo de Dios. Pero con Artajerjes, en el año 457 a.C., sí se lleva a cabo la edificación del muro para protección y luego sí la edificación de la plaza. Entonces, con el decreto de Artajerjes en el año 457 a.C., comienza la profecía de los 2300 tardes y mañanas y la de las 70 semanas. No vamos a explicar la profecía de las 70 semanas, que sería muy interesante, pero lo que a nosotros nos compete es la purificación del santuario que pasaría después de 2300 tardes y mañanas. La profecía de las 70 semanas terminaban en el año 34 con el apedreamiento de Esteban. Pero la profecía de los 2300 días no terminaba en el año 34. ¿Cuándo terminaba? Pues terminaba, según los cálculos de Miller, primeramente en el 1843. Pero resulta, siempre tomando proféticamente el estudio profético, que es día por año de interpretación profética, pues resulta que Miller no había calculado el año 0. Entonces, calculando el año 0, sacando el año 0, le daba a Miller 1844. El primer chasco fue en 1843, pues Jesús no vino en 1843. ¿Por qué? Porque Miller entendió que el versículo de Daniel, que dice, versículo 23 y 24, notemos y vayamos desgranando estos 2 textos. Al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado. Allí, Miller llegó a la conclusión de que el pecado debía terminar. Por lo tanto, dijo, Jesús debe venir y terminar de una vez por todas con este mundo. Pero la verdad es que él no tenía en cuenta algo importantísimo, que ya lo hablaremos más adelante. Bien, sigue diciendo el texto. Y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Eso para Miller era contundente. Se hablaba de la segunda venida de Cristo. Aquí la Biblia hablaba de la segunda venida de Cristo para Miller. Pero Miller no tenía en cuenta
que había un santuario celestial que debía ser purificado. Pero eso ya veremos, ya veremos. Si nosotros leemos este texto así, pues daría la impresión, o podría darnos la impresión, de que estaríamos hablando de que se termina el pecado y que Cristo viene y se termina todo, ¿verdad? Pero la verdad es que el tema era no que se iba a terminar el pecado, que se iba a hacer una propiciación en el cielo, pero eso lo hablaremos ahora, ya veremos en el desarrollo del estudio. Muy bien. Dice la historia, esto causaría un despertar religioso en muchos lados. En Estados Unidos, un hermano bautista de nombre William Miller, estudiando la Biblia, se encontró a Daniel 8:14 pasando, que el lugar santísimo sería la tierra. Comenzó a predicar sobre esta profecía. Claro, él pensaba que el santuario iba a ser la tierra. Él pensaba eso, pero la realidad no era esa. Pero desgraciadamente los enemigos del adventismo toman esto como burla, inclusive pobre Miller y sus seguidores y los que lo acompañaban tuvieron que sufrir tremendas burlas porque Cristo no vino en 1843 ni en 1844. Pero un grupito, pequeño grupo que había quedado de miles de creyentes en la venida de Cristo, solamente un pequeño grupo en un granero se encontraron esperando el regreso del Señor y como Cristo no vino, pasaron la noche allí por miedo a salir, seguramente para que no se rieran de ellos, pero ese pequeño grupo que se quedó orando y quedaron tratando de buscar la explicación, qué es lo que había pasado, por qué Cristo no vino, por qué pasó, si las fechas coincidían, todas las fechas coincidían. Lo que Miller no había entendido es que lo que le dijeron dos hermanos, Hiram Edson especialmente, el hermano que tuvo la visión en camino a ese granero, cruzando un maizal, tuvo una visión, o no se sabe si fue una visión o Dios le habló a su entendimiento, del libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 24. Y allí les hablaba de que habría un tabernáculo no hecho de manos. Por lo tanto, debía ser el santuario en el cielo lo que iba a ser purificado. Muy bien. Notemos lo que descubrió Miller en el estudio de esta profecía. Los 2300 días comienzan en el año 457 a.C. y culminan en 1844 con la purificación de un santuario que no era la tierra como pensaba Miller. Muy bien. Miller pensaba que el santuario iba a ser la tierra. ¿Cómo sabemos que el santuario era en el cielo? ¿Cómo lo sabemos? ¿Cómo podemos saber? Está Éxodo 15:17. Notemos esto, 15:17 de Éxodo. Para entender por qué creemos que el santuario no era la tierra. Éxodo 15:17. Tú los introducirás y los plantarás en el monte de tu heredad, en el lugar de tu morada, que tú has preparado, oh Jehová, en el santuario que tus manos, oh Jehová, han afirmado. En Éxodo nos habla de un santuario que Jehová había firmado, pero el santuario que estaba en la tierra en los tiempos de Moisés y hasta el tiempo de Cristo no era hecho de manos de Dios, sino que lo hizo el hombre. Bien, vayamos entonces a qué nos habla Hebreos, capítulo 8, versículo 2, y luego iremos a ver el versículo de 9:24 de Hebreos, que fue el que abrió el entendimiento del hermano Hiram Edson para descubrir
el por qué Cristo no vino en 1844. Notemos lo que nos dice Hebreos 8:2. Ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor, y no el hombre. Vuelve a hablar de otro santuario, otro tabernáculo que levantó Dios y no el hombre, ¿verdad? Y el versículo que sigue, Hebreos 9:24. Es más clarito aún. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Es más claro este texto, ¿no? Pues ese texto que se le presentó a Hiram Epson cuando iba cruzando el Maizal, y allí entendió por qué Cristo no había venido. ¿Por qué Cristo no había venido? Él entendió eso. Cristo no entró en un santuario, claro. Cristo estuvo oficiando hasta 1844 como intercesor en el lugar santo del santuario. A partir del 22 de octubre de 1844, Cristo pasa a ser nuestro gran sumo sacerdote, oficiando directamente en el lugar santísimo con su propia sangre por los pecados de todos nosotros. En el lugar santísimo. ¿Por qué? Así como el pueblo de Israel tenía purificación del santuario una vez al año, un día especial, una vez al año era donde se purificaba el santuario en la tierra, pues allí en el cielo también se debía purificar el santuario. Y no en un santuario hecho de manos. Por lo tanto, concluimos que el santuario es en el cielo mismo, hecho por Dios mismo. Dios mismo fue el que construyó ese santuario, ese tabernáculo, ese templo que está en el cielo. Muy bien. Pero, ¿cómo podemos estar seguros que está en el cielo? Vayamos a ver qué nos dice Apocalipsis, capítulo 7, versículo 15. Apocalipsis capítulo 7, versículo 15. ¿Cómo podemos estar seguros que el santuario es en el cielo? Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Bien. Y Apocalipsis 11, 19 también nos habla de lo mismo. Apocalipsis 11, 19. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Ahí hablaba del terremoto, ¿verdad? Pues eso también es señal del tiempo del fin. Ese gran terremoto que fue el terremoto de Lisboa. Pero bueno, aquí vemos que hay un santuario en el cielo y el templo fue abierto, dice Juan. Y en el templo, ¿qué vio Juan allí? El arca del pacto, ¿verdad? Muy bien. Y eso estaba en el cielo. Juan estaba en visión en el cielo. Próximo texto, Apocalipsis 15:5, para reafirmar que el templo está en el cielo y que es existente, no que dicen muchos que nosotros inventamos que hay un templo en el cielo. Vayamos a ver qué nos dice Apocalipsis 15:5. Después de estas cosas miré, y he aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. Otra vez reafirma Juan en visión que vio en el cielo el templo y el arca del testimonio. Bien. Pero, hermano Alejandro, vos me podés decir, ¿cómo es que el santuario en el cielo, que es un lugar santo, donde no hay maldad, donde todo es armonía, se contamina? ¿Cómo se puede contaminar un santuario? Un santuario santo y puro como en el cielo, ¿se puede contaminar para que sea purificado? ¿Cómo es esto? Pues es muy simple, mi hermano. Algo contaminó el santuario en el cielo. ¿Qué cosa contaminó?
Vamos a ver qué nos dice Apocalipsis 20:12. Apocalipsis 20:12. Notemos lo que nos dice Apocalipsis 20:12. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual en el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Bueno, este es un texto donde habría mucho que explicar, pero nosotros no vamos a entrar en tema si los muertos estaban en el cielo o no estaban en el cielo. Es uno de los pilares de la fe adventista, el creer que los muertos nada saben. Pero aquí dice que los muertos estaban en pie, ¿verdad? Claro, Apocalipsis es un libro figurativo, no es un libro de texto tal cual está. Tenemos que entenderlo del mismo modo. ¿Y cómo es que los muertos estaban en pie delante del altar? ¿Cómo entendemos esto? Pues sí, los muertos estaban en pie porque los libros donde estaban escritos sus vidas estaban siendo abiertos en el cielo y fueron juzgados. Allí nos habla de que el juicio investigador empezó en 1844. No es una idea adventista esto. Está escrito en la palabra de Dios. Apocalipsis 20:12, y los muertos grandes y pequeños estaban en pie delante de Dios y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en esos libros. Era un sentido figurado, los muertos no estaban en pie, en verdad, en persona, o eran espíritus desencarnados que estaban en el cielo, como muchos dicen. No es nuestro tema hablar sobre el estado de los muertos ahora, pero era un símbolo figurativo. Cuando se abrieron los libros de determinada persona, era como si estuviera de pie, viva frente al altar de Dios, y su nombre estaba siendo juzgado por las cosas que se escribían de lo que había hecho en su vida en ese libro. Y había otro libro que era el libro de la vida también. Y vamos a ver que hay un libro de la muerte también. Vamos a ver eso en este estudio. Bueno, queda claro entonces, mis hermanos, queremos que quede claro que el chasco vino porque Jesús no vino en 1844 como predicó Miller, por más que las otras fechas coincidían todas, del año 457 hasta el año 34 de la muerte de Esteban. Allí pues se cumplen las 70 semanas y el tiempo de gracia para Israel, y luego hay 1810 años más hasta la purificación del santuario celestial el 22 de octubre de 1844. ¿Por qué el 22 de octubre si el día que festejaban como día del Yom Kippur los hebreos era el día en septiembre, 25-30 de septiembre? ¿Por qué un 22 de octubre? Pues los judíos caraítas, que eran los que más estrictamente llevan el calendario del pueblo de Israel, dijeron que el día del Yom Kippur no era en septiembre, sino en octubre, el 22 de octubre, y como eso se tomó, porque los caraítas eran más estrictos en llevar los días contados del pueblo de Israel, pues se tomó entonces como el 22 de octubre de 1844 como el día de comienzo del juicio investigador, el juicio que se lleva a cabo en el cielo, donde Cristo oficia como nuestro sumo sacerdote o nuestro abogado en presencia del Padre en el lugar santísimo del cielo, en el tabernáculo celestial, en el templo de Dios que está en el cielo. Muy bien. Ahora, vamos a nombrar los libros que fueron abiertos
cuando se juzgaron a los muertos a partir de 1844. Notemos lo que nos dice Daniel capítulo 7, versículo 10. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Allí nos habla de que hay libros que fueron abiertos en un juicio. Un juez se sienta, que es el padre en este caso, y se abren los libros. ¿Qué libros se abren? Vamos a ver qué nos dice Esdras 4:15. Para que se busque en el libro de las memorias de tus padres, hallarás en el libro de las memorias y sabrás que esta ciudad es ciudad rebelde y perjudicial a los reyes y a las provincias, que de tiempo antiguo forman en medio de ella rebeliones, por lo que esta ciudad fue destruida. Habla Apocalipsis de un libro de la vida. Aquí nos habla de un libro de las memorias. ¿Qué más? Apocalipsis 3:5. Apocalipsis 3:5. Notemos lo que nos dice Apocalipsis 3:5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Así que tenemos libro de las memorias, libro de la vida, ¿y qué más? Apocalipsis 20:12. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Ajá, aquí vuelve a repetir que el libro de la vida y que los libros fueron abiertos. ¿Qué más libro fue abierto? Vayamos a ver lo que nos dice la sierva del Señor en Historia de la Redención, página 436. Prestemos atención a esto, hermano, porque no todos tienen en cuenta este libro que vamos a mencionar ahora. Historia de la Redención, página 436. Dice lo siguiente la mensajera del Señor. Después vi tronos y vi que Jesús y los redimidos se sentaban en ellos, y que los santos reinaban como reyes y sacerdotes de Dios. Cristo, junto con su pueblo, juzgó a los impíos muertos, comparando sus acciones con el libro de estatutos, la palabra de Dios, y fallando cada caso según lo hecho en el cuerpo. Después sentenciaron a los impíos a la pena que debían sufrir, de acuerdo con sus obras, la que quedó escrita frente a sus nombres en el libro de la muerte. También el diablo y sus ángeles fueron juzgados por Jesús y los santos. El castigo de Satanás debía ser mucho mayor que el de aquellos a quienes engañó. Su sufrimiento será tan grande que no se podrá establecer comparación alguna con el de ellos. Después que perezcan todos los que engañó, el enemigo continuará viviendo para sufrir por mucho tiempo más. Qué terrible lo que padecerá el diablo y sus aliados, ¿no? Aquellos que nunca quisieron aceptar a Jesús. Pero aquí nos habla de un libro de la muerte. Allí se anotarán todas las personas que no entraron en el cielo. Esta cita está hablando de después del milenio, durante el milenio, donde se juzgarán a los muertos que no entraron en el reino de Dios. Y allí se abrirá el libro de la muerte. El libro de la muerte contiene los nombres de todos aquellos que no entrarán por las puertas perlinas, inclusive el diablo y sus ángeles. Y allí se revisará cada caso, se estudiará cada caso, y se dará el veredicto final, donde Dios quedará totalmente reivindicado y su justicia será exaltada, porque no solamente Jesús o Dios llegarán a veredicto, sino que todos los redimidos que estén allí, pues también dirán lo mismo, que son culpables de muerte por haber rechazado a Cristo. No por sus pecados, ojo.
Cuidado con esto, ningún pecador se va a salvar o se va a perder por un pecado. Se salvará o se perderá por aceptar o no a Cristo. Cristo en el corazón será el que se encargue de limpiar la vida del pecador. Eso es importantísimo, eso es justicia por la fe. Es importantísimo que lo entendamos. Pero esta cita de Elena de White es clara porque nos habla de un libro de que muchos no tienen noción que existe, el libro de la muerte. Y en el libro de la muerte se han anotado todos aquellos que no entraron por las puertas perlinas en la segunda venida de Cristo. Entonces, hay libro de la vida, libro de las memorias y libro de la muerte. Esos 3 libros serán abiertos en el cielo cuando se juzguen a las personas, o ya se están juzgando desde 1844 a nuestros días, y ese es el tema de la purificación del santuario, de que Miller predicó y que fue uno de los pilares, o es uno de los pilares de la fe adventista, que ninguna otra organización o credo comparte. Ninguno comparte esto, de que en el cielo hay un santuario y que debía ser purificado a partir de 1844. No era la tierra lo que debía ser purificado, aunque Daniel daría la impresión de que sí, porque dice, pondría fin al pecado. Claro, la intervención de Cristo en el santuario celestial como nuestro sumo sacerdote pone fin al pecado en el cielo, al pecado del pecador que lleva su nombre ante el trono de Dios a través de los libros que registran lo que hizo durante su vida, cuando estaba en el cuerpo, dice la Escritura. Muy bien, hermanos, este ha sido el estudio del tema del santuario celestial, del santuario que está en el cielo. ¿Y por qué es un hito o pilar de la fe? Porque ninguna otra denominación lo tiene o cree. Solamente los adventistas sostenemos que existe un santuario en el cielo y que fue purificado o que está siendo purificado desde 1844 en adelante. ¿Cómo estás tú? ¿O cómo estoy yo para estar ante la presencia de un Dios santo y justo? ¿Cómo está nuestra vida? Porque lo que se registran en los libros son nuestros hechos, nuestras palabras, nuestros pensamientos, nuestras intenciones, todo queda registrado. Pero no para condenarnos, sino para justificar a Dios, porque el nombre de Dios fue el que es, mejor dicho, el nombre de Dios es el que está en tela de juicio. Satanás acusó a Dios de no ser un Dios justo y que no se podía guardar sus mandamientos. Sin embargo, Cristo mostró que como humano sí se puede guardar los mandamientos. Ojalá entendamos esto. Ojalá entendamos que ni un pecador se va a perder o salvar por sus pecados, sino por no haber aceptado a Cristo en su corazón y permitirle a Cristo que lo limpie con su sangre, que lo transforme, que lo cambie. Ninguno entrará con pecado en el cielo, obvio que no. Pero ninguno se va a perder por los pecados, sino que se van a perder por no haber aceptado a Cristo. Ojalá tú entiendas esto, mi hermano, y entiendas que en el santuario celestial hoy en día hay alguien que está intercediendo, tal vez todavía no por nuestros pecados, pero sí por los pecados de las personas que fallecieron. ¿Estás preparado para tu nombre sea puesto allí y puedas pasar y se ponga en el libro de la vida tu nombre? Dios quiera que pueda ser así, para ti, para mí, para cada uno de nosotros. Vamos a terminar el estudio de hoy, mis hermanos, pidiéndole a Dios que nos ayude, que nos acompañe y que sobre todas las cosas permita que lo aceptemos en nuestro corazón para poder estar en pie ante la presencia de un Dios santo.
Vamos a postrarnos de rodillas y a buscar a Dios en oración. Cariñoso Señor y buen Padre que estás en los cielos, gracias te damos por tu misericordia, por tu amor y tu bondad, porque nos permites descubrir esta verdad, Señor, que aunque los primeros adventistas o mileritas no la entendieron como la entendemos hoy día, ellos pensaban que lo que iba a ser purificado era la tierra, y el error fue haber dicho que la tierra era lo que iba a venir a purificar Cristo con su segunda venida en 1844. Nosotros hemos entendido, gracias por la intervención del Espíritu Santo a través del hermano Eira Nexon, que lo que era purificado eran las sombras de las cosas terrenales, el santuario que estaba en el cielo y que era contaminado por nuestros pecados y que debía ser purificado, porque en los libros donde se anotan nuestros pecados contaminan el lugar maravilloso, donde hay armonía, donde hay paz, donde reinas tú, Señor, en el cielo, y estos pecados nuestros los contaminan, y el santuario debía ser purificado allí en el cielo. Gracias porque nos has dado el privilegio de entender esta doctrina. Ayúdanos, Señor, a aceptarla de corazón, a poner nuestra vida en armonía contigo, para poder estar en pie ante tu presencia cuando los libros que mencionan nuestros nombres sean abiertos allí. Gracias por tu amor y misericordia, cariñoso Dios. No tomes en cuenta nuestros pecados y nuestras rebeliones. Ayúdanos a estar, Señor Dios, predispuestos a escuchar tu voz y a seguir tus pasos. Toma nuestros corazones y haz los tuyos nada más, Señor. Transfórmanos de acuerdo con tu imagen para poder reflejar como Jesús a tu gloria en esta tierra. Gracias por tu amor y tu bondad, Padre amado, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Este fue el estudio sobre el primer hito o pilar de la fe adventista. Una fe singular, no es una fe o una organización. La fe adventista es solamente una convicción de lo que Dios enseña en su palabra y que ninguna otra organización o denominación la tienen. Podemos compartir algunas cosas con otras denominaciones cristianas, pero esta fe es una fe singular. Por eso te decimos, como decimos cada vez que terminamos un estudio, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Que el Señor los bendiga, los acompañe y quédate con nosotros para nuestro próximo estudio de otro pilar de la fe adventista. Que Dios te bendiga y hasta nuestro próximo encuentro.